en Malvinas, digamos, fecha que se conmemoró en el día de ayer. Exactamente, Manu, y es imprescindible conocer todo el contexto de lo que fue el proceso militar en la Argentina para comprender por qué se desemboca en Malvinas, ¿no? Pero para comenzar con las causas más profundas, nosotros siempre arrancamos de lo más atrás hasta el presente. Y porque hay que entender un poco el pasado, ¿no? Totalmente, es como que es una saga, ¿no? El pasado es así, una consecuencia va provocando otras y se apilan como si fuera un castillo de naipes, ¿no? Exacto. Entonces, tendríamos que retrotraernos hacia el año 1833, que es cuando se produce la invasión británica a las Islas Malvinas. Hasta ahí las Islas Malvinas estaban bajo el control de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que habían recibido ese territorio como herencia de lo que había sido el virreinato, ¿no? En la época de la colonia pertenecieron al Imperio Español. Bueno, las Provincias Unidas heredaron ese territorio y lo mantuvieron hasta esa invasión. En esa invasión, Manu, vos recordarás no sé si tenés presente ahora la imagen del billete de 50 pesos, el actual, el que reemplazó al de Sarmiento. No. No, bueno, es el que tiene las islas en el... No vio ninguno. Usted creo que se maneja más con el hornero, ¿eh? No, todavía no estoy bien adaptado. Bueno, me acuerdo de la ballena, ¿cuál es? ¿El de 2? No, el de 20. Ese es el de 200. Ah, el de 200. Sí. Estoy perdido con los nuevos. No, usted que maneja una cifra ya. El de 50 le parece un chiquitaje, ¿no? Resulta que, bueno, en el de 50 nuevo, que es el de las Islas Malvinas... Claro, tiene razón, es azul, medio azulcito. Medio azulcito, exactamente. En el lado del anverso está la denominación y está el mapa de las islas, y en el reverso se ve un gaucho domando un potro, ¿no? Una imagen que poco podría asociar uno con Malvinas, ¿no? Uno imagina que Malvinas está plagado de rebaños de ovejas, no asocia tanto a un jinete con caballo, ¿no? Bueno, ese gaucho que aparece ahí es el gaucho Antonio Rivero, ¿sí? Un gaucho entrerriano que fue el primer argentino que logró resistir la primera invasión británica de 1833. Logró, junto con un grupo de gauchos, amotinarse contra las autoridades británicas y lograron bajar la bandera británica e izar la Argentina durante algunos meses, hasta que enviaron refuerzos desde Londres hasta las islas y los británicos tuvieron el control. Por eso hoy en día al gaucho Rivero se lo ve como un defensor de nuestra soberanía en las islas, ¿no? Claro, bueno, y tal vez no se hable tanto de esa primera invasión o de esta resistencia de este gaucho, ¿no? Exacto, sí, y también eso también lleva a pensar, ¿no? El tema de por qué a los ingleses les interesaba tanto unas islas tan recónditas, a tantos miles de kilómetros de las islas británicas, ¿no? Todo tiene que ver con cuestiones de tipo estratégicas. Los ingleses siempre a lo largo del siglo XIX, y en muchos lugares lo siguen practicando hasta la actualidad, se reservan la conquista de lugares que son muy estratégicos para controlar las rutas de navegaciones. En ese momento las Malvinas les brindaban un acceso a toda la zona del Estrecho de Magallanes. En esa época el Estrecho de Magallanes tenía una importancia enorme porque era el único paso de navegación entre el Atlántico y el Pacífico. Viste que hoy en día está el Canal de Panamá, o sea, eso acorta mucho los ritmos de navegación. Así que a ellos les servía, era importantísimo este pase. Tal cual. También, bueno, había otro recurso, ¿no? Que eran la pesca de ballenas, cachalotes, por el tema del aceite que se extraía de su hígado, que servía para la iluminación nocturna de las principales ciudades de Inglaterra en esa época. La obtenían justamente de la pesca con red que hacían de estos animales en la adyacencia de las islas, ¿no? Por lo tanto, tenían motivos económicos, pero más que nada estratégicos para adueñarse de las islas. La cuestión es que, bueno, el gobierno argentino desde 1833 en adelante continuamente empezó a ejercer protestas ante tribunales internacionales y ante Naciones Unidas, por lo que consideran que es una ocupación ilegítima, ¿no? La cuestión, bueno, se empezó a... Le voy a hacer un paréntesis. Sí. ¿Hay algún dato de algún país que le hayan tomado algún territorio, digamos, por medio de guerra y después, varios años después, por papeles, digamos, se la devuelvan? ¿Hay bueno, algún por antecedente? ejemplo, mirá vos, una colonia británica importante que fue Hong Kong, la tuvieron los británicos durante mucho tiempo y después se la terminaron cediendo a China. Lo mismo hicieron con la India. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una etapa que se llamó la descolonización, que es cuando los grandes imperios de esa época, en especial Francia e Inglaterra,
terminaron otorgando la independencia a varios de sus territorios que tenían diseminados a lo largo de todo el mundo, ¿no? En especial sus colonias en Asia y en África, ¿no? Por ejemplo, Sudáfrica, Egipto, los países árabes, todo eso pertenecía a Inglaterra. Poco a poco se fueron deshaciendo de esos territorios, no así de Malvinas. En determinado momento, sobre la década del 60, empezó a existir la posibilidad de que los británicos cedieran las Malvinas a nuestro país, pero en concepto de arriendo, o sea, una especie de alquiler. Argentina, todo esto, no quiso seguir con esas negociaciones por esgrimir la idea de que algo que nos pertenece no puede ser alquilado, ¿no? Por lo tanto, digamos, es como que esas tratativas se frenaron, pero en algún momento se pensó, ¿no? Que para Inglaterra las islas representaban más una carga que otra cosa, ¿no? Pero la cuestión es que todo eso siguió más o menos manteniendo su statu quo hasta 1982. Y acá es cuando entroncamos de alguna manera con el contexto de lo que se estaba viviendo en la Argentina de esa época, ¿no? Los militares, ¿no? ¿Y cómo, digo, cuál fue el plan, digamos, desde el lado de los militares? Bien, yo no sé si te acordás, la semana pasada habíamos estado hablando de lo que significó el Mundial 78, ¿no? Que la idea era tratar de mostrar un país unido. Sí, una imagen totalmente distinta a lo que se estaba viviendo. Exactamente, y también para tapar las muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos y los problemas económicos que ya se estaban empezando a notar cada vez más fuertemente en el país, ¿no? Bueno, ya en el 78 apenas, pero estuvimos a nada de ir a la guerra contra Chile, ¿sí? Por la cuestión de las islas Picton, Lennox y Nueva, que son islas que quedan en lo que es cerca del canal de Drake, ahí en la zona del estrecho de Magallanes, que bueno, la Santa Sede se sometió a arbitraje, la Santa Sede se le dio a Chile, por lo tanto también eso va a ser muy importante para entender la guerra después y la estrategia que usó Argentina. Ahí ya entre Chile y Argentina empezó a haber un conflicto territorial que va a dejar heridas, ¿no? Y va a ser importante para el desarrollo posterior de la guerra esas heridas. Pero la cuestión es que para 1982 ya se llevaban 6 años de dictadura, había una inflación altísima, muchas industrias nacionales habían cerrado por el tema de la apertura indiscriminada a las importaciones de productos de la Unión Europea y de China, o sea, la situación económica estaba muy mal, los salarios estaban bajísimos por el asunto de que gremio que hacía una protesta, sus dirigentes automáticamente eran encarcelados en el mejor de los casos y desaparecidos en el peor de los casos. O sea que era un momento donde ya la dictadura se estaba volviendo sumamente impopular. Tal es así que el 30 de marzo de 1982, esto es 3 días antes de la invasión a Malvinas, se da el primer paro general de la CGT al gobierno militar, se llenó la Plaza de Mayo, hubo represión, hubo muertos, encarcelados, o sea, eso daba la pauta de que la dictadura necesitaba rápidamente un golpe de efecto para volver a recuperar la legitimidad en el pueblo. Como vos recordás, cuando hicimos lo de los golpes de Estado, nosotros habíamos dicho, los golpes no son exclusivamente militares, siempre necesitan de otras partes. El aporte de la pata civil, ¿no? ¿Y Estados Unidos qué rol jugaba ahí en ese momento? Perfecto, esto viene a colación para entender por qué la dictadura diagramó su plan de esa manera, ¿no? Ellos partieron de 2 supuestos totalmente equivocados. Uno fue, por empezar, como decías vos, el papel de Estados Unidos. Resulta que durante toda la década del 70 el ejército argentino había mandado contingente de oficiales a lo que es conocido como la Escuela de las Américas, ¿no? Es decir, Estados Unidos utilizó Nicaragua, Honduras, Panamá, esa parte de Centroamérica para combatir guerrillas que había en esos lugares y de alguna manera adoctrinar a los ejércitos latinoamericanos. Argentina jugó un papel importantísimo en esa represión y por eso los militares argentinos pensaban que Estados Unidos iba a hacer una especie de pago por esos favores y nos iba a apoyar en una posible guerra contra el Reino Unido, ¿sí? Después vamos a ver que Estados Unidos lo menos que hizo fue apoyar a la Argentina, ¿no? O sea que ese fue el primer supuesto erróneo. Y el segundo supuesto erróneo fue que
menospreciaron la actitud del gobierno inglés de Margaret Thatcher, ¿sí? Los militares argentinos jamás pensaron que al Reino Unido les iba a importar de alguna manera meterse en una guerra que va a ser costosa en vidas y en toda la movida económica que implica la guerra por unas islas a miles de kilómetros de distancia donde los kelpers eran considerados ciudadanos de segunda, o sea, tenían que entrar a Inglaterra con pasaporte, ¿no? O sea, para que vos veas cómo muchos ingleses ni siquiera sabían en el mapa dónde quedaban las Islas Malvinas, ¿no? Lo supieron cuando llegó el conflicto. Pero eso de alguna manera animó a la dictadura a trazar su plan que se llamó la Operación Rosario, ¿no? Que fue el operativo de invasión y captura de las islas. Bien, momento de la guerra, gente que, bueno, chicos que estaban haciendo el servicio militar, obligados directamente a viajar a la guerra. Tal cual. El 2 de abril es cuando en las primeras horas se anuncia la recuperación de las islas. Tal como esperaban los militares, eso pasó, hubo una reacción popular notoria a favor, porque la causa no dejaba de ser justa, ¿no? Sí, sí. La recuperación de las islas fue un hecho que tocó la fibra íntima de la nacionalidad argentina, ¿no? La plaza se llenó. Ahí Galtieri, los historiadores hoy en día coinciden en que eso le generó como una especie de endiosamiento. Pensó que todo ese apoyo era para él y no para el hecho en sí, que era la recuperación de las islas, que era algo que unía a todos los argentinos, ¿no? Claro. Entonces hubo una movilización sumamente importante. Cuando se empiezan a mandar los contingentes a Malvinas, la gente que vivió esa época lo recordará, mientras los trenes iban hacia los puertos del sur, los soldados eran despedidos como héroes, se les daban chocolates, cartas, era como que iban a vivir una epopeya, una gran gesta, ¿no? Después vamos a ver cómo eso va a contrastar a la vuelta. Pero en ese momento, digamos, era todo idolatría, había una euforia colectiva muy fuerte, y bueno, todavía faltaba esperar la respuesta de los británicos, ¿no? ¿Cuánto duró en total la guerra? Bien, el 2 de abril entonces se hace la invasión, pero lo que es la guerra en sí empieza casi un mes más tarde, ¿no? El 1 de mayo, que es cuando los ingleses comienzan a hacer las maniobras para tratar de desembarcar en las islas. O sea que hay casi un mes donde los soldados argentinos van llegando, van armando sus trincheras, sus fortificaciones. Mientras tanto siguen las negociaciones diplomáticas, y ahí es donde ya se empieza a advertir que la estrategia de los militares, que era tratar de tomar las islas y sentar a Inglaterra en la mesa de negociaciones, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tuvieron en consideración que a Margaret Thatcher, la dama de hierro, la primer ministro británica, le convenía una guerra tanto como a los militares nuestros, ¿no? ¿Por qué? Porque en Inglaterra también se había dado muchos despidos en la industria minera, había habido un achicamiento, un ajuste presupuestario muy grande, o sea que a Thatcher también le convenía el conflicto. Por eso trabó una y otra vez todas las negociaciones, y Estados Unidos empezó a mostrar cada vez más su apoyo a Inglaterra. Entonces Ronald Reagan, el presidente británico, es como que de alguna manera le dio la luz verde a Thatcher para movilizar sus tropas para que avanzar. Ahora, qué increíble verlo en esa época, que a un país, ¿no? Un gobierno, o sea, los militares o Margaret Thatcher en este caso, les sirva semejante cosa, ¿no? Decir, sí, bueno, vamos a la guerra, me sirve el conflicto para jugar con la vida de las personas, ¿no? Exacto, porque los que decidían no fueron los que fueron al teatro de operaciones, ¿no? Dirigían de una distancia mucho mayor los destinos de miles de personas, ¿no? Bueno, la cuestión es que entonces el 1 de mayo es cuando empieza la guerra propiamente dicha. 2 días más tarde, el 3 de mayo, es una de las fechas más negras de todo lo oscuro que fue esa guerra, ¿no? Que es el hundimiento del crucero General Belgrano, fuera de la zona de exclusión. Recordemos, la zona de exclusión era el teatro de operaciones que consensuaron tanto Inglaterra como Argentina para establecer, digamos, el escenario de guerra, ¿no? Se hace una serie de kilómetros a la redonda, tomando en cuenta el centro de las Islas Malvinas. Resulta que el hundimiento del Belgrano se dio fuera de esa zona de exclusión, por eso hay algunos que hasta el día de hoy piensan que eso constituye más que nada un crimen de guerra, ¿no? Hay hipótesis encontradas, hay otros que dicen que en una guerra
es casi imposible dictaminar leyes de guerra. Bueno, la cuestión es que sí, ¿no? fue un episodio muy duro, ¿no? Porque murieron 323, o sea, casi toda la mitad de los muertos argentinos en el conflicto corresponden al hundimiento del crucero. Algunos murieron por el estallido del torpedo del submarino británico Conqueror, y otros murieron congelados en las balsas o por balsas que se dieron vuelta. Bueno, hay testimonios de sobrevivientes que son escalofriantes, ¿no? Digamos, y desde el lado militar, digo, ¿ellos sabían lo menos que era Argentina en armamento o creían que en ese momento no? Tal cual, lo tenían claro desde todo punto, ¿no? Desde que estratégica y tácticamente Inglaterra es un país con una tradición bélica muy muy larga, participaron en casi todos los grandes conflictos internacionales, tenían superioridad armamentística, superioridad logística que le brindaban los datos que le pasaban tanto Estados Unidos como Chile de sus imágenes satelitales, o sea, contaban con todas las de ganar y eran conscientes de eso. Lo que sí, los británicos sabían muy bien que mientras más largos se le hicieran las operaciones para poder desembarcar, más costosa les iba a ser la guerra. Por eso trataron de resolver las cosas muy rápidamente, ¿no? Y bueno, tal es así que unos días más tarde, vos fíjate, el hundimiento del Belgrano es el 3 de mayo, ya para el 15 de mayo los ingleses logran establecer la primer cabecera de playa sobre el estrecho San Carlos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Logran desembarcar sus primeros contingentes en la isla, ¿no? Que eso era crucial. Ya cuando los ingleses desembarcaban se sabían que iba a ser... Las posibilidades de Argentina de ganar esa guerra se iban achicando, ¿no? Tal es así que en menos de un mes más tarde los ingleses ya entraron definitivamente en Puerto Argentino y llegó la rendición argentina el 14 de junio, ¿no? Por lo tanto, fue un conflicto relativamente corto, ¿no? 14 de junio es la fecha que... 14 de junio es la fecha de rendición, ¿no? Que eso es muy... hay una imagen que lo dice todo, ¿no? Que es la imagen de la rendición de Mario Benjamín Menéndez, que era el comandante argentino, el gobernador de las islas, cuando se rinde ante Jeremy Moore, que era el comandante inglés. Moore viene con herida en el brazo, todo con la cara pintada, fatigado del combate, mientras que Menéndez lo recibe peinado a la gomina, con el uniforme de gala impecable, las medallas colgando. O sea, de alguna manera es como que muestra cómo se tomaron los altos mandos ingleses el conflicto y cómo algunos de los argentinos, ¿no? Bueno, y me quedé pensando, digo, siempre se habla de traición desde el lado de Chile, digamos, por ese conflicto antiguo, sí. Digamos, Chile pudo haber ayudado con información sí. a... Hoy en día se sabe palmariamente todo el apoyo que le dieron en cuanto a detección de los aviones que salían de Río Grande o de Río Gallegos. O sea, los ingleses es como que ya sabían todos los contingentes de tropas que se mandaban desde acá. O sea, eso fue importantísimo para ellos. Pero bueno, Chile también lo hacía por una razón, que era, además de esa casi guerra del 78, la cuestión de que en la mentalidad de los altos oficiales argentinos estaba la cuestión de que si se le ganaba la guerra a Inglaterra, el siguiente paso era Chile, ¿sí? Por lo tanto, los chilenos también tenían sus razones como para actuar de esa manera, aunque nosotros hoy en día lo vemos como un acto de traición, ¿no? Porque vos fíjate, todos los otros países latinoamericanos, en especial Perú, por ejemplo, brindó una ayuda enorme a la Argentina, tanto en términos diplomáticos como, por ejemplo, mandar aviones para el combate, ¿no? En especial los aviones. Hoy en día los pilotos argentinos están reconocidos como de los mejores del mundo por cómo en esas circunstancias lograron enfrentar a aviones mucho más sofisticados y a la flota británica, causándole enorme cantidad de bajas, ¿no? Vos habrás escuchado relatos de aviones que volaban casi al ras del mar para no ser detectados por los radares británicos y que lograron hundir barcos como el Sheffield o el Coventry, que eran de última generación, ¿no? Por lo tanto, el papel argentino fue sumamente destacado, mismo las tropas de tierra, ¿no? Muchas veces cuando los ingleses, después cuando tomaron
Puerto Argentino y conocieron los soldados con los que habían peleado y los vieron tan jóvenes como eran y con ese armamento obsoleto y en esas condiciones realmente se sacaban el sombrero de decir la resistencia feroz que les opusieron a uno de los principales ejércitos del mundo, ¿no? Bueno, y cerrando un poco de lo que veníamos hablando el martes pasado también de los militares, bueno, después de la rendición y la pérdida, ¿cuánto más dura el conflicto, digamos, militar? ¿Se cierra al otro año? Exactamente, bueno, el 14 de junio ya llega la rendición y ahí lo anuncia Galtieri, ¿no? En una cadena emitida justo en medio de un partido de Argentina durante el Mundial de España, ¿no? Para tratar de restarle el impacto, y automáticamente hubo en todo el país estallidos de bronca, ¿no? Porque todos los medios de comunicación habían informado que hasta ahí la guerra se estaba ganando y que era cuestión de días para que los británicos se retiraran, y de golpe y porrazo se encontraban con que la realidad había sido muy otra, ¿no? Y bueno, después cuando vuelven los soldados, inclusive trataron de ocultarlos de los ojos de la población para que no los vean, muchos con principios de desnutrición, cuando los militares mismos habían asegurado que los soldados iban a volver hasta más gorditos del frente de batalla porque no pasaban ni frío ni hambre. Bueno, la cuestión es que se vio totalmente lo contrario, los tuvieron a engorde algunas semanas en los cuarteles, y bueno, ya la dictadura ahí empezó a percibir. Por empezar, Galtieri tuvo que renunciar, se hizo cargo Viñones, y la idea de Viñones ya fue totalmente clara. La sociedad restó totalmente el poco apoyo que le quedaba a los militares, hubo una deslegitimación muy profunda, y los militares de ahí en más solamente se prepararon para una cosa: borrar las huellas de sus crímenes. Se destruyeron archivos, se desmantelaron los centros clandestinos de detención y se prepararon para armar el retorno de la democracia. O sea que la derrota de Malvinas causa involuntariamente el retorno de la democracia en la Argentina, cuando en octubre de 1983 Raúl Alfonsín gana esas elecciones, ¿no? Bueno, un tema increíble, ¿no? Cómo se mezclan los militares con esta guerra de Malvinas. Bueno, y esperemos que en algún momento, hablando, ¿no? Por papeles y hablando, las devuelvan. Totalmente, y si bien eso es un trabajo de hormiga, constante, continuo, lo más que podemos hacer como pueblo es recordar a todos los que cayeron ahí defendiendo la patria, dejaron su vida, y a los veteranos que muchos les ha costado muchísimo lidiar con el trauma que genera esos conflictos. Recordemos que hubo cerca de 650 muertos en combate, ¿sí? Desde el fin de la guerra hasta el día de hoy hay una cifra similar de soldados que se suicidaron por no poder superar el estrés postraumático que genera un conflicto como fue la guerra de Malvinas, ¿no? Por lo tanto, les debemos a ellos todo nuestro reconocimiento, y realmente a ellos les gusta mucho que cuando se les acercan, los chicos les preguntan cosas, realmente sienten que son la historia viva, ¿no? Y sí, recordarlos y para siempre. Tal cual. Bueno, gracias por toda la historia de hoy. El martes que viene nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a vos, Manu, y saludos a la audiencia.